Bueno, vamos a ver la resolución del problema 4 del primer seminario de termodinámica. El problema nos pide calcular calor, trabajo, cambio de energía interna y cambio de entalpía si 1,5 moles de un gas ideal con Cb 3 medios de R sufre una transformación adiabática reversible desde un volumen inicial de tanto a un volumen final de tanto. La temperatura inicial es de 300 Kelvin. Entonces, tenemos que calcular calor, trabajo, cambio de energía interna y cambio de entalpía. Tenemos un gas ideal, el dato de Cb y la transformación es adiabática reversible. Entonces, una forma de abordar esto, por ahí uno tendría el reflejo, es ir a buscar las diapositivas de la clase y ver las fórmulas y buscar, bueno, para una expansión adiabática reversible de gas ideal, tenemos todas estas: calor vale cero, trabajo, delta E y delta H. Aparece la temperatura, entonces como nos da solo la temperatura inicial, seguimos buscando y encontramos que hay una fórmula para obtener la temperatura 2, la temperatura final sería a partir de la temperatura 1 para el mismo proceso, ¿no? Entonces nos copiamos todas esas fórmulas, como hice yo acá, y empezamos a reemplazar valores, ¿sí? Entonces la temperatura 2 la despejo a partir de la temperatura 1 y la relación de volúmenes. Recuerden que gamma era igual al cociente entre capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante, ¿sí? Que para un gas ideal tienen valores fijos de 5 medios de n por r y 3 medios de n por r, ¿sí? Al hacer ese cociente nos queda que gamma vale 5 tercios. Gamma menos 1 entonces vale 2 tercios, que es el exponente que aparece aquí. Y lo que sigue es reemplazar todos los valores de temperatura y de volúmenes. Al hacer eso nos queda una temperatura final de 104,6 Kelvin. Luego calculamos entonces el cambio de energía interna usando esta fórmula. Cuando hacemos eso, de nuevo, el Cb, que es una propiedad extensiva, la escribimos en función de la propiedad intensiva, o sea, el Cb molar. Entonces, el Cb es igual a N por el Cb molar. N, que es el número de moles, es 1,5 de acuerdo al enunciado del problema. Y el Cb molar, según el enunciado del problema, es 3 medios de R, o sea, 1,5 por este valor de R, ¿sí? O sea, en estas unidades. Y la fórmula nos pide poner la diferencia de temperatura, que sea la temperatura final que acabamos de calcular, 104,6, menos la inicial que nos da el problema, que es 300. Eso nos da esta diferencia de energía interna como resultado final. Y de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, el cambio de energía interna es igual a la suma del calor más el trabajo, y como el proceso es adiabático, el calor vale cero y entonces el trabajo me queda igual al cambio de energía interna, por lo tanto el valor del trabajo va a ser el mismo que el de energía interna que calculamos antes. Y entonces nos falta calcular el cambio de entalpía, que es igual a Cp por diferencia de temperatura. Entonces, para eso, tenemos que hacer un pequeño cálculo previo, y es que no tenemos el dato explícito de Cp, ¿sí? Lo que tenemos es el Cb. Y habíamos deducido que para un gas ideal Cp es igual a Cb más n por r, ¿sí? Entonces, en lugar de escribir Cp, acá escribo Cb más n por r. Y entonces ese Cb lo escribo en función del Cb molar, o sea que Cb es igual a n por el Cb molar. Eso me permite sacar factor común n, y luego reemplazo Cb molar por su valor, que es 1,5 por r. Entonces a continuación sumo lo que tengo dentro del paréntesis y esto me da 2,5 por r. Entonces esta es la fórmula final, solo me queda reemplazar valores. Entonces n vale 1,5, el valor, después tengo 2,5 por r, 2,5 por este valor de r y la diferencia de temperatura. Eso me da este valor de cambio de entalpía
final, ¿sí? Esa es una forma poco práctica de resolver un problema porque les obliga a recordar de memoria eh, todas las expresiones termodinámicas para todos los procesos, ¿sí? Y piensen que son varios procesos y se van a ir sumando muchas más magnitudes termodinámicas a lo largo del curso. Entonces esto se vuelve impracticable y además no les enseña nada, solo es reemplazar valores y desde luego eso es algo que después se olvida y ya no les queda nada. Entonces a mí lo que me importa es que ustedes todas estas resoluciones de ejercicios les ayuden a reforzar conceptos y también la evaluación va a estar dirigida a eso, ¿sí? Entonces vamos a resolver el problema razonando un poquito más. Entonces para eso vamos a... Bueno, como el proceso es un proceso de gas ideal, entonces vamos a hacer un gráfico de presión-volumen. Entonces, bueno, acá tenemos los dos ejes, presión-volumen, y vamos a hacer una isoterma. Perdón, ahí vamos. Isoterma, cuya temperatura vamos a llamar T1. O sea, este de acá. Ven a mí. Ahí estamos. T1. Y bueno, vamos a hacer otra isoterma por acá abajo, quedó re bien, y vamos a hacer otra acá arriba, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, en este proceso de expansión adiabática reversible, ¿vamos a ir a una mayor temperatura o una menor temperatura? ¿Sí? Vamos a estar partiendo de este estado inicial de acá. ¿Sí? Pongámosle acá. Este sería el estado 1. Entonces el estado 2 está sobre la isoterma de arriba o la de abajo. Entonces, para responder eso, pensemos que el sistema, que es el gas ideal, está encerrado en un cilindro con una pared móvil, ¿sí? Como si fuera un émbolo. Entonces, para hacer la expansión, ese gas tiene que correr esa barrera, ese pistón. Eso involucra que tiene que invertir energía, o sea que va a perder energía en ese proceso. Energía que no puede recuperar en forma de calor porque el proceso es adiabático. Entonces, tenemos que, de acuerdo al primer principio de la termodinámica, el cambio de energía interna es igual al calor más el trabajo. El calor vale 0. Entonces es igual solo al trabajo, ¿sí? Y el trabajo, ¿cuál es la fórmula? La vimos la clase anterior, es menos presión externa, diferencial de volumen. Y diferencial de volumen es mayor que 0 porque es una expansión. Y la presión siempre es un número mayor que 0. Entonces, por ese signo negativo que tiene la fórmula del trabajo, me queda que esto tiene un valor menor que 0, ¿sí? Entonces el delta E tiene que ser menor que 0. Ahora recordemos que en los gases ideales solo pueden almacenar energía en forma de energía cinética, la cual es proporcional a la temperatura, ¿sí? Entonces en gases ideales la energía es proporcional a la temperatura. Por lo tanto, si delta T es menor que 0, entonces si delta E es menor que 0, entonces delta T tiene que ser menor que 0. Por ende vamos a ir a la isoterma de menor temperatura. Iríamos algo por aquí. Y el proceso sería
más o menos eso, ¿sí? Entonces le vamos a poner los volúmenes. Volumen 1 sería el de acá, volumen 2 sería este de aquí, ¿sí? Y ya que estamos, también vamos a ponerles nombres a las isotermas. Esta de aquí abajo sería la isoterma T1 y la de arriba, bueno, no la usamos, pero le podemos poner T3, ¿sí? La presión correspondiente al estado inicial la vamos a llamar presión 1, ¿sí? Y el estado 2 es el estado final que acabamos de dibujar, ¿sí? Entonces, eh, la idea es calcular entonces el cambio de energía interna. Entonces, para ese proceso vimos que como es adiabático, el calor vale 0, entonces el delta E es solo igual a el cambio al trabajo. Entonces podríamos calcular el trabajo y ya obtendríamos el delta E, ¿sí? Entonces para eso necesitamos esta fórmula del trabajo, ¿sí? Y como sabemos que el proceso es reversible, entonces en lugar de la presión externa podemos escribir la presión interna del gas, presión diferencial de volumen, ¿sí? El tema con esto es que, como pueden ver, la presión, si se fijan en la línea esta roja, está cambiando en función del volumen, no es constante. Entonces no la puedo sacar de la integral e integrar fácilmente, ¿sí? Entonces esta integral puede ser un poquito más difícil de calcular de lo habitual, ¿sí? Entonces se podría hacer por este camino. Nosotros conocemos cuál es la función que relaciona la presión con el volumen para este proceso adiabático reversible, y esa fórmula, bueno, es una de las que usamos hace un ratito, la que decía que T1 B1 a la gamma menos 1 es igual a T2 B2 a la gamma menos 1. Si a esa ecuación la multiplicamos de ambos lados por la expresión de los gases ideales, llegamos a que presión 1, volumen 1 a la gamma es igual a presión 2, volumen 2 a la gamma. Entonces uno puede expresar la presión como función del volumen de la siguiente forma. Presión 1 y volumen 1 son datos que nos da el problema, son números, ¿sí? Son constantes, ¿sí? No son variables. Entonces, a la presión 2, que es la presión que está cambiando según la línea roja, en lugar de escribir presión 2 voy a escribir P directamente, ¿sí? Entonces despejo, P es igual a presión 1, volumen 1 a la gamma, dividido el volumen 2, ¿sí? Que en lugar de escribir volumen 2 voy a escribir directamente B, ¿sí? Es el volumen variable a la gamma, ¿sí? ¿Y qué pasa? Entonces les decía que presión 1 y volumen 1 son constantes, entonces simplemente puedo por ahora escribirlas como una letra, ¿sí? Y entonces me queda que el trabajo sería menos la integral de esa letra, ¿sí? Que es una constante que después voy a sustituir por los valores reales, sobre el volumen diferencial de volumen. Entonces yo puedo integrar, y si hago esa integral van a ver que se llega a el resultado esperado, que es el trabajo igual a
la capacidad calorífica a volumen constante, temperatura 2 menos temperatura 1. Se podría abordar así el ejercicio y estaría bien, ¿sí? Solo, digamos, hay que tener esa precaución, esa dedicación especial al integrar toda esta expresión. Perdón, aquí en el trabajo me olvidé la gama. Ahí está. Pero bueno, existe otra forma más, y yo diría que más conveniente de abordar el ejercicio, que es la siguiente. Entonces voy a borrar un poquito acá el pizarrón. Vamos a borrar todo, prácticamente todo. Estamos. Y para eso vamos a recuperar la idea de ciclos termodinámicos y caminos alternativos, ¿sí? Entonces uno puede pensar este proceso, esta transformación, perdón, como que la hace a través de un camino alternativo, ¿sí? Entonces, nuestro proceso que es adiabático tiene asociado un cambio de energía interna. Y ese cambio de energía interna lo voy a escribir como la suma del cambio de energía interna de otros dos subprocesos. Uno de ellos sería, a ver, por ejemplo, moverme por la isoterma, así, ay, qué mal. Vamos a agrandar un poquito esto para que me dé mayor precisión para escribir, así. Eso sería entonces a temperatura constante por la isoterma, y después bajamos a volumen constante, así, ¿sí? Entonces, les decía que como el cambio en una función de estado, en este caso la energía interna, es independiente del camino, entonces tiene que tener el mismo valor si voy de 1 a 2 por la ruta roja que yendo por la ruta azul, ¿sí? Entonces ese delta E para el proceso adiabático tiene que ser igual al delta E para el proceso isotérmico más el delta E para un proceso a volumen constante. Entonces ya vimos que para los procesos isotérmicos delta E vale 0. ¿Por qué? De nuevo, porque en un gas ideal la energía interna es proporcional a la temperatura. Entonces, si delta T vale 0, entonces el delta E tiene que valer 0, ¿sí? ¿Y qué pasa para el proceso a volumen constante? Bueno, lo escribimos aplicando la primera ley de la termodinámica como la suma de el calor más el trabajo a volumen constante. Y la fórmula del trabajo, acabamos de verla, es menos integral de presión externa diferencial de volumen. Si es a volumen constante, diferencial de volumen vale 0. Entonces el trabajo vale 0 a volumen constante, ¿sí? Entonces el delta E me queda igual al calor a volumen constante. Y acá solo tengo que recordar de la definición de capacidad calorífica, que era igual al cociente entre el calor y el cambio de temperatura asociado. Entonces ese delta E me va a quedar igual a CB por la temperatura final, que ¿cuál es la final? Es la temperatura 2 y la inicial es la temperatura 1, que es la fórmula anterior, ¿sí? Acá estamos asumiendo, y es el caso, que la capacidad calorífica a volumen constante es constante, ¿sí? Entonces, esa fórmula que acabamos de deducir
es la misma que hicimos la cuenta anteriormente, ¿sí? Solo que acá pensamos más de dónde viene esa expresión. Y entonces lo que nos quedaría es calcular el delta H. Entonces, para calcular delta H, vamos a achicar un poquito esto y ganar espacio de pizarra. Bueno, ok. Entonces, delta H es igual a delta E más delta presión volumen. Y bueno, delta E ya tenemos la expresión que acabamos de sacar. SB T2 menos T1. ¿Y qué pasa con delta de presión volumen? Bueno, P por B es igual a N por R por T, de acuerdo a la ley de los gases ideales. O sea que puedo escribir delta de N por R por T. ¿Sí? Eso entonces, como de ese paréntesis N y R son constantes, yo puedo escribirlo como CB T2 menos T1 más N por R delta T. ¿Y delta T qué sería? Temperatura final menos inicial. ¿Sí? Y fíjense que acá tenemos CB más N por R. Entonces, con un factor común que es T2 menos T1. Entonces, vamos a factorizar un poquito y escribimos CB más N por R por T2 menos T1. Hecho eso, aquí nos acordamos de algo que aplicamos hace un ratito, que es que Cp es igual a Cb más N por R para los gases ideales. O sea que esto que aparece acá es Cp. T2 menos T1. Eso es igual a delta H, que es lo que veníamos desde acá arriba. Entonces, de esa forma dedujimos la expresión en lugar de simplemente sacarla de la fotocopia. Y para eso solo nos tuvimos que acordar de la definición, de que H es igual a E más P por B. ¿Sí? Bueno, ahora bien, se podría plantear si esa resolución con ese ciclo es única o es posible hacerlo de otra forma. Y sí, ustedes pueden plantear todos los ciclos que quieran mientras unan los mismos estados inicial y final, que el resultado tiene que ser el mismo. Por ejemplo, podrían hacerlo también a volumen constante y a temperatura constante, pero por otra isoterma. ¿Cómo sería eso? Sería, por ejemplo, que en lugar de tomar la isoterma azul que hicimos recién, bajar a volumen constante hasta la isoterma, esta de B1, y luego moverse por la isoterma hasta allá. Y eso les tiene que dar exactamente el mismo resultado. Otra forma sería, por ejemplo, si quieren, ir a presión constante, sería una cosa así, y luego bajar a volumen constante, así. ¿Sí? Entonces, eso involucraría haber tocado otra isoterma que es esta de acá. Vamos a llamar a esa isoterma
T3. ¿Sí? Y al estado por el que tuvimos que pasar intermedio lo llamamos estado 3. Ahí estamos. Entonces, para esa ruta alternativa nos tiene que dar el mismo resultado. ¿Cómo sería eso? Bueno, el delta E, voy a borrar lo anterior. Así. Estamos. El delta E para mi proceso adiabático es igual a un delta E para el proceso a presión constante más un delta E para el proceso a volumen constante. De acuerdo a la primera ley, el delta E lo puedo escribir como la suma del calor más el trabajo. Calor a volumen constante más trabajo a volumen constante. Bien, de acuerdo a la fórmula del trabajo, como vimos recién, el trabajo a volumen constante vale 0, ¿sí? Porque diferencial de volumen es igual a 0. Y de la definición, el calor a presión constante lo podemos escribir como la capacidad calorífica a presión constante por la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora, fíjense que la temperatura final para este proceso, para la parte a presión constante, es la temperatura de la isoterma 3, ¿sí? O sea, T3. Y la inicial es la temperatura 1, ¿sí? De la isoterma T1. Entonces esto sería T3 menos T1. Y el trabajo a presión constante, bueno, de nuevo, de la fórmula del trabajo, presión externa, diferencial de volumen. Como el proceso es reversible, yo cambio la presión externa por la presión interna. Y como esa presión constante, entonces la saco fuera de la integral. Entonces esto me queda igual a menos P por volumen final menos volumen inicial. ¿Sí? Entonces esa fórmula la voy a aplicar aquí. El volumen final, ¿cuál es? Es el volumen 2. Y el volumen inicial es el volumen 1. ¿Sí? Y la presión a la cual nos estamos moviendo es la presión 1. Entonces esto sería menos presión 1 por el volumen 2 menos el volumen 1. Ahí estamos. Vamos a achicar un poquito. Y el calor a volumen constante, también de la definición, sería la capacidad calorífica por la temperatura final menos la inicial. Fíjense que el proceso a volumen constante es este de acá y la temperatura final es la temperatura 2, ¿sí? Es esta isoterma. Y la temperatura inicial es esta de acá, partimos de acá, que es la temperatura 3. O sea que esto sería T2 menos T3. ¿Sí? Entonces uno se puede plantear, uy, ¿cómo hago con la temperatura 3? Bueno, hay que tener confianza en que lo podemos resolver de todas formas y fíjense que eso es el caso. Si volvemos a escribir acá, Cp T3 menos T1 menos, y el producto presión 1, volumen 2, fíjense, presión 1, volumen 2, es este punto, ¿sí? Y P por B es igual a N por R por T, o sea que eso sería N por R por la temperatura 3, que es la de esta isoterma. Entonces sería menos N
R T3 y presión 1, volumen 1 sería nRT1, o sea que acá tengo que poner solo T1. Y si se fijan, yo tengo acá otra vez Cp y menos n por r. Tenemos que recordar la relación que usamos hace un ratito, que Cp es igual a Cv más n por r. O sea que Cp menos Cv es igual a, perdón, Cp menos n por r es igual a Cv. O sea que yo puedo escribir acá Cp menos n por r, yo lo escribo como Cv. Y tengo el T3 menos T1 como factor común. ¿Sí? Por ahí eso no lo expliqué muy claro, así que se los vuelvo a decir por las dudas. ¿Sí? Podemos hacer un paso intermedio que sería, primero agrupamos Cp menos n por r, habiendo tomado factor común T3 menos T1. Y ahora sí, ese Cp menos Cv lo reemplazamos por Cv. Perdón, ese Cp menos n por r lo reemplazamos por Cv. T3 menos T1. Y si ustedes desarrollan la ecuación, vamos a prolijar esto. Si desarrollan la ecuación, ven que hacen Cv por T3 y acá hacen Cv por menos T3. Entonces el término ese CvT3 se elimina y solo nos queda el de temperatura 1 y el de temperatura 2. O sea que nos queda CvT2 menos T1, que es el mismo resultado que habíamos obtenido anteriormente haciendo otro ciclo. Por ende, a ustedes se les puede ocurrir un montón de ciclos que el resultado que les va a dar es el mismo. Confianza con eso porque es lo que se espera. Es una función de estado. Para cualquier ruta alternativa tiene que dar lo mismo. Bueno, esa sería entonces la primera parte del ejercicio. Después, ¿qué nos dice? La parte B. Nos pide recalcular todas las cantidades, pero asumiendo que la temperatura es constante. Bueno, eso ya lo hicimos implícitamente, porque sería la curva esta celeste, azul. ¿Sí? Esto es ir hacia el mismo volumen final, pero a temperatura constante, en lugar de hacer un proceso adiabático. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, ¿cómo hacemos la cuenta? A ver, voy a limpiar un poquito la pizarra. Un instantecito. Bueno, ya volví. Ya limpié un poquito la pizarra. Y entonces les decía, tenemos que calcular calor, trabajo, cambio de energía interna y cambio de entalpía para el proceso isotérmico que es el azul en este diagrama. ¿Sí? Entonces, si es isotérmico, esto ya lo vimos. La energía para un gas ideal es proporcional a la temperatura. ¿Sí? Esto para los gases ideales. Entonces, si delta T vale 0, entonces delta E vale 0.
¿Qué pasa con entonces el calor y el trabajo? Bueno, delta E es igual a la suma del calor más el trabajo. Y esto vale 0. O sea que el calor es igual a menos el trabajo. Si calculo uno de los dos, ya voy a tener la otra magnitud. Y bueno, la forma de hacer ese cálculo es calcular el trabajo. Entonces, para eso tenemos que el calor es menos el trabajo y el trabajo es menos presión externa diferencial de volumen. Sepan perdonar, pero estoy escribiendo con el dedo y eso no es muy delicado. Por eso mi letra es horrenda. Y bueno, como el proceso es reversible, entonces yo puedo reemplazar la presión externa por la presión interna. Y así me queda presión diferencial de volumen. ¿Sí? Y bueno, nuevamente yo no puedo sacar la presión fuera de la integral porque la presión me está variando en función del volumen, ¿sí? No es constante. Entonces lo que hago es escribir la presión de una forma implícita en función del volumen, ¿sí? Y entonces para eso uso la ley de los gases ideales. P por B es igual a N por R por T. O sea que la presión es igual a nRT sobre B. ¿Sí? Y lo importante es que acá la temperatura es constante. ¿Sí? Entonces yo voy a poder escribir, a ver, integral de nRT sobre B, diferencial de volumen, saco n y saco r la integral porque son constantes y la temperatura, les decía, también es constante y me queda diferencial de B sobre B. Entonces la integral de eso es igual a nRT logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Para este proceso azul, el volumen final es el volumen 2 y el inicial es el volumen 1. Entonces escribo volumen 2 sobre volumen 1. Y la temperatura en cuestión la vamos a escribir explícitamente, era la temperatura 1. Entonces acá le pongo el 1. Ahí. Entonces, solo me queda reemplazar todos los valores, ¿sí? Entonces, para eso, bueno, hagan ustedes la cuenta, pero el N ¿cuánto vale? 1,5 mol. R 1,987 caloría por mol. Mol. La temperatura 1 era 300 Kelvin. ¿Qué más? El volumen 2 era 25,5 y el volumen 1, bueno, estos eran metros cúbicos, y el volumen 1 era 5,25. Cuando hagan eso van a obtener que el calor es igual a más 1412 calorías. Y el trabajo es menos el calor, entonces nos queda menos 1412 calorías. ¿Sí? Entonces solo nos faltaría calcular el cambio de entalpía. Y para eso, bueno, vamos a hacer un espacio aquí. Recordamos que la entalpía es igual a
la energía más el producto presión-volumen. O sea que delta H es igual a delta E más delta de presión-volumen. Y delta E para un proceso isotérmico ya vimos que vale 0. Y delta de P por B sería delta nRT. O sea que delta H es igual a N, que es constante, R, que es constante, por delta T. Pero el proceso es isotérmico, o sea que delta T vale 0. Por ende, delta H vale 0. ¿Sí? Bueno, la pregunta C es bastante obvia, ¿no? Dice si el estado final es el mismo para el proceso adiabático que para el proceso AT constante. Y claramente ya en el esquema vemos que en el adiabático terminábamos en una isoterma de menor temperatura acá y en el isotérmico terminamos en la misma temperatura, o sea que los estados no son los mismos. ¿Sí? Bueno, eso. Así que bien, ese ha sido el ejercicio resuelto número 4.